Muy buenas a todos. Vamos a analizar el aspecto técnico del IBEX 35. Bien, en primer lugar, como podemos observar, lo que tenemos es actualmente una tendencia a la baja y actualmente estamos en un punto bastante interesante que se trata de esa directriz bajista junto a esta zona de techos bastante interesante e importante, que como veis pues tiene cierta confluencia o coincidencia en más o menos los mismos puntos, en torno a los 9.579, 9.676 puntos. Bien, por el lado de los indicadores como el MACD, podemos apreciar que durante toda esta subida encontramos divergencias bajistas en el histograma, que podemos trazar de esta forma. Vamos a limpiar un poco el gráfico y a ver un poco más en detalle. Esto que estamos observando, vemos que el impulso se produjo desde mínimos de finales de diciembre de 2018, 28 de diciembre aproximadamente, y lo que vemos es que justo coincidió. Si trazamos una línea, podemos ver que coincidió con esa directriz alcista desde donde se produjo el rebote y actualmente estamos en ello. Algo que creo que tuvo que ver bastante con este rebote en las bolsas europeas y el IBEX 35, que es el que estamos analizando hoy. Se trata de la fuerza que está mostrando Wall Street y las bolsas estadounidenses, y vamos a ir analizando en detalle lo que hoy toca. Vamos a ver que esta zona es de suelo, una zona bastante importante de suelo que el IBEX consiguió superar, y actualmente nos encontramos aquí. Por el lado de RSI, a nivel diario, vamos a ver un semanal, no apreciamos divergencias bajistas, pero por el lado de MACD sí que parece que empezamos a encontrar esas divergencias bajistas en el MACD, como ya hemos comentado, y en semanal aún no apreciamos rupturas de la línea de tendencia del MACD, por lo que tal vez podamos tener aún cierto rebote al alza para el IBEX 35. Y vamos a analizar un poco más en detalle, vamos a limpiar un poco el gráfico y vamos a ir a un 4 horas, a un intradía, para ver qué está sucediendo. Bien, todo esto vamos a colocarlo de nuevo aquí, ajustar. Esta sería nuestra zona de resistencia. Vamos a ajustar el gráfico. Esta sería nuestra subida prácticamente en tipo cuña para el IBEX 35. Y bien, parece que a día de hoy, como comentamos, pues no apreciamos, excepto en RSI, que sí que apreciamos divergencias bajistas, lo cual podría dar pie a correcciones como esta que hemos tenido, y estamos en una zona muy interesante de resistencia, y en un 4 horas sí que podemos apreciar esa divergencia en RSI, además en torno a los últimos máximos que se marcaron. Vamos a pintarlo de otro color, por ejemplo azul, que destaque un poco. Vemos como entre estos máximos existen divergencias bajistas en el RSI, y por lo tanto hay que vigilar, o considero que hay que vigilar muy de cerca, esta zona de mínimos en torno a los 9.360, 9.000, incluso 400 puntos, porque si se llegase a perder, veamos que podríamos estar confirmando. Vamos a pintar esto de un color que se vea mejor, por ejemplo rojo. Vamos a engrosar un poco la línea. Vemos que tenemos un máximo, un mínimo, un nuevo máximo
y actualmente estamos aquí. Si llegásemos a perder esta zona, súper importante, podríamos estar hablando de un doble techo. Además tendríamos la pérdida de la directriz alcista que está marcando todo el proceso de la subida y podríamos proyectar correcciones de todo ese doble techo hacia abajo, que como vemos coincide además con esta zona de suelos que antes hemos comentado y esta zona de techo, que podemos pintarla para que quede un poco más claro esa zona de ahí, toda esta zona, en torno a los 9.182 puntos, 9.200 puntos, y teniendo un suelo justo por debajo, que sería una zona que podríamos visitar, esta zona de aquí, en torno a los 9.100 puntos. Bien, por otro lado, ¿qué denotaría gran fortaleza en el IBEX 35? Vamos a limpiar esto de aquí, porque siempre tenemos que tener un plan B. No podemos decir, no, va a pasar esto porque soy adivino y claramente sé que el IBEX 35 va a formar aquí un doble techo. No. Nosotros no somos adivinos, sino que reaccionamos a las probabilidades. Nos movemos en torno a las probabilidades. Actualmente estamos ante resistencia, tenemos divergencias bajistas, lo más probable es que corrijamos, pero teniendo en cuenta el entorno tan fuerte que hay en Wall Street, tal vez el IBEX 35 pueda llegar aquí arriba. Podría suceder. A esa zona, a esta zona de techos. Techo, suelo, techo, techo y techo. 9.676 puntos aproximadamente, 9.579 puntos. Bien, si llegásemos desde esta zona, obviamente coincide, como podemos ver, la parte alta de la cuña y además una zona de resistencia bastante importante. Veo difícil que podamos superar todo este entorno, pero de ser así, de ser guiados por la fuerza del mercado americano y conseguir romper, denotaría una gran fortaleza para el IBEX 35. Incluso podríamos proyectar toda esta tendencia, toda esta abertura hacia arriba, dando como resultado esa zona de techos anteriores en torno a los 10.500, 10.600 puntos a largo plazo. Pero bueno, eso aún está por ver y son proyecciones que no sabemos si llegarán, si no llegarán por ahora, y basándonos en lo más cercano, la siguiente resistencia sería esta. Ese sería el objetivo, pero hay muchísimas zonas a batir. En el caso del IBEX 35, un entorno muy complicado, que tendríamos esa zona de resistencia que, como vemos, funciona muy bien. No perfectamente, obviamente, también se rompe, pero funciona en numerosas ocasiones en torno a los 9.800, 10.000 puntos. 9.900, 10.000 puntos. Bien, sin enrollarnos mucho más en el análisis del IBEX 35, lo dicho, podemos apreciar divergencias en RSI. En gráfico diario podemos apreciar divergencias en histogramas de MACD. Además nos encontramos en torno a una zona importante de resistencia que, como vemos, pasa la directriz bajista, pasa la directriz, nos encontramos justamente ahí. Además de las divergencias, de esta zona de techos, a ver, aquí, esta zona de techos, techo, bueno, suelo, techo, y quién sabe, ahí estamos. Lo más probable desde mi punto de vista sería una corrección, pero teniendo en cuenta la fuerza del mercado americano, tal vez podamos romper, y digo tal vez, y de ser así, pues podríamos proyectar siguientes objetivos, por ejemplo, hacia la zona de los 10.000 puntos, superando los 9.676 puntos, podríamos llegar a los 9.900, 10.000 puntos. Por otro lado, perder los 9.400 puntos, 9.000
350 puntos, activaría un doble techo que tendría como objetivo esta zona de los 9.182 puntos, 9.200 puntos, incluso podría extenderse un poco más hacia la zona de los 9.100 puntos. Siempre tenemos que tener un plan B y proteger con esto nuestras operativas, ya que esto es nuestro salvavidas en épocas donde nos podemos equivocar. Bueno, poco más que añadir sobre el IBEX 35. Estas son las perspectivas que tengo actualmente. Seguiremos analizándolo y actualizando los datos en Twitter o en nuestra web. En fin, poco más que añadir. Un saludo y suerte en vuestras inversiones.